Le damos gracias a Dios de tener un discipulado más acerca de este tema tan importante. Algo que empezó como prácticamente una serie de consejos iban a ser relacionados a cómo administrarnos, a cómo distribuir la economía. Resulta que tuvimos una primera charla, después una segunda, una tercera, una cuarta. El tema es que hoy vamos por la 20ª. La charla relacionada a finanzas del reino número 20. Yo creo que hoy vamos a concluir porque tenemos muchos otros temas que desarrollar y seguramente habrá mucho más para hablar acerca de economía del reino. Es un tema muy amplio. La palabra economía, incluso el Señor habla acerca de los mayordomos. Hay versiones que traducen de los administradores, pero la palabra que utiliza ahí es oikónomos. De ahí viene la palabra economía. Y el concepto es muy amplio. Cuando uno busca la palabra finanzas, los conceptos son muy variados y muy amplios. Pasa que en nuestro país, sobre todo, enseguida uno lo asocia con el dinero, con lo material, con lo palpable. Pero las finanzas tienen un concepto muy, muy amplio. Bueno, lo estuvimos viendo a lo largo de estas charlas y de estos discipulados. Y qué importante es bucear en esos conceptos de economía del reino. Puede haber buenos economistas aquí en la tierra donde hacen pronósticos, estadísticas, hay estadistas también. Hay buenos manuales acerca de cómo llevar adelante una economía, cómo administrar las finanzas, pero los conceptos que estuvimos viendo a la luz de la palabra de Dios son maravillosos. Y más allá de los conceptos de los economistas terrenales, la verdad la tiene la palabra de Dios. Porque aún dentro de los economistas hay liberales, hay socialistas, hay más inclinados a la izquierda, hay más inclinados a la derecha. La realidad es que todos los sistemas, extrema izquierda o extrema derecha, ambos de alguna manera fracasaron porque han cometido errores, porque en alguno o en otro lo que ha hecho es que solo unos pocos se llenen los bolsillos, o en otro ha generado un distanciamiento, una desigualdad impresionante. Por eso qué maravillosos los conceptos que el Señor nos deja ver en la palabra. Conceptos que tienen que ver con siembra y cosecha, son principios del reino. Lo impresionante es que Dios los relaciona, por ejemplo, con la ofrenda. Conceptos de inversión, pero a la manera de Dios. Muchos oyen la palabra inversión y se les ponen los pelos de punta, desconfiando, pensando, y no es una mala palabra. Al contrario, el que invierte, lo que espera es obtener un rédito a cambio de la inversión. Dar, bueno, Dios nos enseña a dar de manera incondicional. Pero luego les voy a mostrar en la palabra que dar esperando algo no es pecado. Claro, tal vez algunos lo han manipulado eso y lo han utilizado o lo han aplicado mal. Eso es otra cosa. Pero en los principios del Señor que Él nos enseña a producir, Él nos dijo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y que ese fruto permanezca. Entonces hay un propósito de parte de Dios. Yo no me puedo quedar cruzado de brazos, pasivo siempre, indiferente a lo que el Señor nos está hablando. Y sobre todo porque nuestro Dios es el primero que con el ejemplo, porque así como el Señor Jesucristo enseñaba y todos se quedaban admirados. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Qué significa? Que Él no solo enseñaba, Él hacía.
Como dice en el libro de los Hechos, cuando empieza escribiendo Lucas y le escribe a un varón llamado Teófilo, le dice: en el primer tratado te hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Él es el modelo, Él es el ejemplo, hacía y enseñaba. Nuestro Padre es el ejemplo, porque si hablamos de economía del reino, si hablamos de finanzas celestiales, Él es el primero que dio, y dio por amor, y vaya si dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, nos está hablando a nosotros el Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay principios que van más allá de las leyes. Las leyes fueron dadas en un tiempo, hay principios, hay unciones, hay talentos, hay dones. Y por ejemplo, cuando uno habla del diezmo, muchos lo asocian específicamente al tiempo de la ley. Pero resulta que mucho antes de la ley, un varón llamado Abraham, como hablamos en el programa anterior, tuvo un encuentro, tuvo una cristofanía, una aparición del Cristo, porque el Señor Jesucristo, Él en su faceta humana, nació de un vientre de María hace casi 2000 años. Pero en su faceta divina, como Dios, Él no nació porque no tiene principio de días ni final de días. Es eterno. El Cristo, el Mesías, el ungido, es eterno. Y Abraham tuvo un encuentro. Dice, esta historia está en Génesis capítulo 14. Y por fe, a través de una revelación, Abraham le entrega los diezmos de todo. Jacob tuvo una revelación también en otro encuentro sobrenatural con Dios, mucho antes de la ley, y le da los diezmos, y le dice a Dios que le quiere dar los diezmos de todo. ¿Por qué te cuento esto? Porque esto fue antes de la ley, y hay un orden incluso. El diezmo, fíjate que en el caso de Abraham, con este personaje llamado Melquisedec, rey de justicia, rey de paz, el diezmo es de abajo hacia arriba. Abraham reconoció en Melquisedec una autoridad espiritual. En el caso de Jacob, un encuentro con Dios, el diezmo es de abajo hacia arriba. Y cuando vamos, porque luego Dios, cuando empieza a hacer una serie de pactos con su pueblo, establece al pueblo de Israel, es como que le da un marco legal, lo empieza a legalizar. En Levítico hemos hablado de eso, incluso hay un pasaje, Malaquías, en el capítulo 3, a partir del versículo 8, Dios hace una confrontación. Lo voy a buscar, si me permiten, lo quiero ir a leer, porque creo que hay muchas personas que no son prosperadas en la parte económica porque hay conceptos que no los tienen muy claros, que son de Dios. Permítanme buscar Malaquías capítulo 3, en el versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Paremos un instante. ¿Qué preguntita? ¿Qué preguntita? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Y aquí es directo: en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero qué bueno que no queda todo ahí, que hay otro versículo, el versículo 10. Como que el Dios de las oportunidades, Dios nos da oportunidades. Y en el versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme en esto. Cuando leo algunos pasajes y algunas palabras, fíjate lo que dice el Señor: probadme en esto. Ahora vamos a seguir leyendo, pero permítanme detenerme un instante aquí.
Porque yo desde que conocí al Señor, yo siempre he diezmado, esa era mi actitud, diezmar sin esperar nada a cambio. Es más, lo he enseñado, de hacerlo por una cuestión de principio, y que sin duda eso iba a generar una bendición. Pero lo hacía sin esperar nada a cambio, y Dios bendecía de esa manera. Pero la realidad es que aquí el Señor mismo es el que nos dice: traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa y pruébenme. Sinceramente, a mí me suena osado. No sé a usted. Parece, es una osadía. ¿Cómo yo voy Señor, yo te voy a probar? No. Sin embargo, Dios me dice que sí. Y como yo no quiero que nadie atraviese situaciones de miseria o de pobreza en lo económico por algo que no lo hablemos claramente, yo considero que Dios, cuando nosotros traemos los diezmos, ahora vamos a ver cómo se traen los diezmos también, porque todo eso es importante. Pero es como que el Señor nos pone en un lugar, en una plataforma, como nos está diciendo aquí: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros, dice el versículo 11, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Anhelo con todo mi corazón que seas bendecido, que seas prosperado, que tus finanzas en lo que tiene que ver con lo material sobreabunden. Y esto tiene que ver con una promesa de Dios. Doy fe de esto. Pero te decía también antes que tenemos que tener en cuenta qué es traer los diezmos al alfolí, según dice este concepto. Porque el Señor nos va ampliando. Hay un versículo, o un pasaje en realidad, que les quiero leer también en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Permítanme buscarlo, porque quiero mostrarles que no solo los diezmos deben darse, sino que hay que hacerlo de la manera correcta y en el lugar correcto. Deuteronomio capítulo 12 dice el versículo 11. Dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Bueno, este pasaje sigue, pero aquí Dios dice: lo van a llevar al lugar que yo escoja. Antes los diezmos se llevaban al templo, estaba el templo. Hoy en día hay congregaciones, pero el concepto de templo tiene que ver con nosotros, la iglesia del Señor. Y en la iglesia Dios estableció ministros, padres espirituales que tienen que velar por las almas. ¿De qué manera? Alimentándolos, cuidándolos, guiándolos para que los propósitos de Dios se cumplan en ellos, preparando el alimento necesario para que seas bendecido. Mirá, dice el versículo, si seguimos leyendo, el 12: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros.
Los levitas en ese tiempo eran los que no tenían heredad, sino que vivían de eso. Pero por eso cuando se habla de los ministros de este tiempo, los padres espirituales, esa autoridad que vos reconoces, que es quien se debe encargar de velar, de alimentarte, de cuidarte, de rodearte. Y dice luego, versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. No es en cualquier lugar. Y luego dice el 14, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando, dice aquí. Entonces esto es importante, porque hay personas que dicen yo hago lo que quiero, total, y no es así. Otros, por otro lado, es como que, y lo digo con todo respeto esto, pero como que hacen alarde del diezmo que le dan a Dios, y en realidad no podemos hacer alarde de algo que ni siquiera nos pertenece, porque diezmar tiene que ver con un acto de honradez, algo que le pertenece a Dios. Y al hablar esto, yo espero estar hablándole a odres nuevos, porque hay odres viejos. Saben que el Señor, cuando enseña acerca de esto, dice: el vino nuevo en odres nuevos se ha de derramar. Porque si se derrama vino nuevo en odres viejos, se echa a perder el odre y se echa a perder el vino. Cuando digo espero estar hablándole a odres nuevos, que reciban algunos conceptos que tengo en mi corazón, como por ejemplo, y cuando hablo de padres espirituales, de autoridades espirituales, que son los que te tienen que marcar el propósito, alimentar con el alimento necesario que necesitas para tu vida. Muchos llevan sus diezmos a organizaciones, a lugares que pueden funcionar tal vez bien en cuanto a la parte organizacional, lugares que llevan libros de una manera administrativa, de una manera correcta, pero eso no es lo que alimenta, eso no es lo que nutre y sostiene a los siervos. A los siervos encargados de guardar el rebaño que es del Señor, porque las ovejas son del Señor. Pero Dios mismo se encargó de delegar en sus ministros capacidades con el propósito de que las ovejas del Señor sean edificadas, sean contenidas, sean resguardadas de los lobos. Estoy hablando en sentido espiritual. Los lobos son los que confunden, los que distraen, los que siembran herejías y desvían a las ovejas del propósito de Dios. En definitiva, lo que buscan es desviarlas del pastor de los pastores. Porque así como el pastor cuida a las ovejas de los lobos, de las fieras, el Señor ha delegado en sus ministros el cuidar. Pero quiero volver al tema que les estoy hablando, porque el tema, los principios del diezmo son muy importantes. Y algunos llevándolo a alguna organización para que ellos piensan que de esa manera están ayudando a los pastores, pero es que no es una ayuda. Esto es algo que tiene que ver, por lo menos si lo queremos hacer a la manera de Dios, bajo los principios de Dios. Esto tiene que ver con diseños celestiales, no con normas de hombre que ponen carga, que ponen por obligación, que establecen estatutos. No, esto es glorioso, esto es maravilloso y hay bendiciones del diezmo. Yo tengo aquí anotadas algunas
bendiciones, si me permiten buscarlo, que produce, que nos ocasiona, por ejemplo, el diezmar. Recuerden, el diezmo debe ser dado a una autoridad que se reconozca como una autoridad espiritual, así como hizo Abraham con Melquisedec. Eso lo pueden buscar allí en Génesis capítulo 14. Dice que este rey de justicia sacó pan y vino y le dio a Abraham. Y luego 2 versículos más abajo, Abraham le da los diezmos de todo. Pero entonces tiene que ver con aquellos, porque saben que el pan y el vino, el pan tiene que ver con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y el vino tiene que ver con su sangre. Es decir, el diezmo debe dársele a aquel que forma el cuerpo y la sangre, en definitiva, que forma al Cristo de la gloria en tu vida. Esa es la figura por el cual luego Abraham le da los diezmos de todo. Estos son principios, pero te decía que quiero buscar las bendiciones justamente del diezmo que anoté aquí. ¿Dónde las? Aquí lo encontré. Beneficios del diezmo, anoté. A veces uno se pone a hablar algunos temas, nos ponemos a compartir algunas cosas y me voy un poco del bosquejo. Y será por eso que nos ha llevado tantos programas estos discipulados o estas charlas de finanzas del reino. Es que lo que el Espíritu va inspirando también es muy importante. Porque Dios debe ocupar el primer lugar en todo. Incluso cuando hablamos de diezmo, incluso hasta la forma en la cual diezmamos. Es decir, cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, si tengo 10.000 pesos, 10 billetes de 1.000 y voy a diezmar, lo que sería 1.000, el diezmo de 10.000 es 1.000. Lo que tendría que hacer es el primer billete de 1.000, separarlo para Dios. Alguien dirá, pero es ridículo lo que está diciendo. Puede ser que suene ridículo, pero de los 10 billetes de 1.000, el primero yo lo separo para Dios. El que lo recibe tal vez no ve eso, no ve que es el primero que vos apartaste, pero Dios sí lo ve. Y el que te bendice, cuando actuamos de esa manera, no es solo el que lo recibe, porque el que lo recibe tiene limitación. Te puede dar un consejo, te puede bendecir hasta un cierto lugar, pero la fuente de la bendición es Dios. Por eso te decía que aquellos que llevan su diezmo a una organización, la organización no te puede bendecir, no tiene las herramientas. Aparte que la iglesia del Señor no es una organización, es un organismo que está en vivo y que está vivo y que sí es importante que sea organizada para evaluar el alimento a su tiempo, la contención, los consejos, la dirección, la guianza, la vara cuando es necesario, la corrección, pero en definitiva para que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Entonces es importante no solo diezmar, sino el lugar, o sea, a quién, a una autoridad que se reconozca justamente como autoridad. Y hacerlo poniéndolo a Dios en primer lugar. Eso es fundamental. Y te decía, como ya estamos llegando al final, quiero leerte algunos beneficios del diezmo. Recordá que diezmar no es ser generoso, es un acto de honradez. Honradez es darle a Dios lo que le corresponde. Pero te leo algunos beneficios del diezmo. Anoté aquí, el diezmo es un mecanismo o sistema que Dios usa para que lo entronemos en nuestras finanzas. Estos son conceptos muy importantes. Dijo el Señor Jesucristo, Él enseñó y dijo que tengamos cuidado, porque donde esté
nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón. Qué impresionante. No dice, hay conceptos, permitime que te busque eso cuando el Señor lo enseña en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, aquí lo estoy buscando. Quiero mostrarte que no es que el tesoro sigue al corazón. Aquí está, versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No dice que el tesoro sigue al corazón, sino que el corazón sigue al tesoro. Entonces, cuando nosotros diezmamos, estamos ligando nuestra economía, nuestras finanzas a Dios. Y es una manera de poner nuestro corazón en los principios de Dios. Nos alcanzó el tiempo. Bueno, tengo anotado aquí algunos beneficios del diezmo, pero tal vez Dios sabe cuándo seguiremos hablando de principios, de finanzas del reino, de economía celestial. Nosotros hoy cumplimos el discipulado número 20, así que vamos a dejar aquí porque tenemos pendientes otros temas que necesitamos desarrollar. Espero que todo esto que hemos estado hablando, que hemos estado compartiendo, sea de bendición en todas las áreas de tu vida. Nos encontramos en el próximo discipulado. Que Dios te bendiga.